En la parte baja de su... Sí. A ver, un ratito, doctora, un ratito. Ah, no Bueno, me, lo que bueno, puede hacer en esta situación, si no, aquí vea donde sí, dice 100%, puede darle 120 para aumentar la imagen y los ah, va pasando uno tras otro, pero solo los va descendiendo ya, para ahí está. proyectarlos allí, sí. En el Ok, tema del costado, puede anular esta parte de las hileritas de las diapositivas del costado. En la parte baja dice tema a desarrollar, tema principal. Ya, eso en la parte baja se puede anular. Así solamente tema vemos, principal, tema desarrollar. sí. No, en la parte baja, Ya, ahí está. ya está. Perfecto, excelente, ya. Ahora puede darle un poco más de amplitud. Puede darle ahí está. A Ya, ver, vamos perfecto, a ver. doctora. Con eso se puede ver. 150. Ya, Ya, doctora, excelente. Con disculpe eso se ve que bien. sí, Entonces voy a presentar a la doctora para que pueda iniciar. perfecto. Eh, bueno, continuando con las actividades de los temas de obstetricia, hoy día tenemos a cargo el tema de la doctora Ana María Cajas, y es docente del Hospital María Auxiliadora, y vamos a tratar un tema muy importante, que no solamente lo vemos en la embarazada, lo vemos en la mayoría de nuestros pacientes. El enfrentar cualquier tipo de infección, ¿no? En estas pacientes puede presentarse no solo cuando fuera del embarazo, sino también dentro del embarazo, sino que aquí va a repercutir tanto en la madre como en el feto. Entonces vamos a ver ahora algunas de las infecciones más importantes y cómo vamos a resolverlas. Doctora Ana María Cajas, está usted en uso de la palabra. Gracias, doctora, por la presentación. Buenos días, jóvenes. Bien, después de la presentación que ha hecho la doctora Young, vamos a tratar un tema bastante importante y que de mucha presentación en todo el tiempo del embarazo y como lo ha mencionado, puede afectar de diferente manera a la gestante y lo importante es que en muchos de estos casos afecta, puede no haber una afectación, puede ser leve, moderada o severa al feto. Bien, ahí está lo que vamos a tratar y vamos a comenzar por las infecciones virales, que son, vamos a ver rápidamente, las infecciones de tipo respiratorio. Estamos en una etapa precisamente en cambio estacional y es en la fecha en la cual aparecen este tipo de infecciones que son las más comunes, son de muy fácil transmisión, generalmente están todo el año y se incrementan en invierno los cambios estacionales. La forma de contagio es por la aspiración de gotitas de personas enfermas o por contacto con elementos caseros o de trabajo contaminados. Las gestantes como tal no están exentas de tener esta infección. Los cuadros son similares a las no gestantes, van a tener el mismo cuadro clínico que las no embarazadas y que la población general. La gran mayoría de estos casos no hay afectación en el feto. ¿Cuál es la prevención? Evitar contacto con personas infectadas. Si hay un miembro en la familia con gripe, con resfrío, es mejor mantenerse un poco, que la gestante se mantenga un poco alejada de esas personas, ¿no? ¿Y cuál es la prevención? El lavado de manos y la inmunización con la vacuna contra influenza, que sabemos que las gestantes lo pueden recibir. Dentro de esas infecciones virales respiratorias vamos a tener la gripe, ¿no? Que está producido por el virus de influenza y que afortunadamente puede ser prevenida por vacuna. En algunos casos, puede ser severo en gestantes. No olvidemos que el siglo pasado tuvimos una pandemia de influenza y en nuestra población de gestantes fue un grupo poblacional que se vio afectada severamente y tuvimos hasta muertes en gestantes. Se inicia como un resfrío común, pero hay compromiso general, puede haber fiebre hasta llegar a dificultad respiratoria. Sobre todo es de mayor riesgo en el tercer trimestre por el incremento de la altura uterina, el cual va a reducir la capacidad respiratoria y si hay un compromiso con una neumonía, esto va a dificultar severamente a la gestante. Y aquí les recordaba la última epidemia nacional que fue causa de muerte materna. ¿Cuál es la prevención? Lavado de manos. Creo que se comenzó, siempre se insiste, ahora más con el virus del COVID, pero la ventaja de
infección es que puede ser prevenida con la vacuna de la influenza, de modo que cuando se haga el control de nuestras gestantes, tengamos la precaución de recomendarles que tienen que vacunarse. Otra infección de tipo viral respiratoria es el catarro o el resfrío común. Este está producido por el rinovirus, son los que cambian frecuentemente, igual que la influenza, de modo que las vacunas para influenza se modifican cada año. Estos rinovirus que producen el resfrío común, también cambian de tal manera que uno se resfría hasta 2 o 3 veces, ¿no?, al año. ¿Por qué? Porque son otros rinovirus. El síntoma, dolor de garganta, malestar general, generalmente no hay fiebre como puede ser en la influenza. ¿Cuál es la prevención? Nuevamente, lavado de manos, ¿no? Eso tenemos que insistir mucho. Y aquí les presento cuadros de una gestante que puede estar con un cuadro respiratorio, y en este caso, por ejemplo, en el que se resfrió ella, se resfrió el esposo, quizás el que trajo el virus fue el esposo, o si hay niños menores en casa, los niños menores en casa. ¿Cuál es el manejo? Descanso, reposo, bastante líquido, disminuir la temperatura, la fiebre si es que hay fiebre, prácticamente solo medidas de tipo general, excepto en los casos, por ejemplo, de influenza, en los cuales se asocie con fiebre persistente, tos persistente, signos de dificultad respiratoria, la paciente debe acudir a una institución de salud. Dentro de las infecciones virales también tenemos las que tienen manifestaciones dérmicas, entre las cuales tenemos el sarampión, varicela zoster y, como veremos un poco más adelante, la rubiola. El sarampión, esta es prácticamente una infección erradicada por la vacunación realizada el siglo pasado, pero hay reportes ya de que se está observando aparición de sarampión, de modo que tengamos cierta precaución en general, no solamente nuestras gestantes, sino todos. El riesgo es la neumonía, que podría ocasionar muerte. Afortunadamente no hay efectos teratogénicos, excepto que se observó prácticamente un incremento de abortos. Debemos tener mucha precaución y insistir con la vacunación de los niños. Existe todo un esquema de vacunación que lamentablemente no se ha podido cumplir los 2 años de pandemia, de modo que hay lugares donde se está observando la aparición de sarampión. Varicela zoster es otra infección que puede también contagiarse la gestante, ¿no? Y sobre todo cuando tiene niños pequeños en los cuales se infectaron de varicela, ella también corre el riesgo de infectarse. Aquí sí podemos observar alteraciones de tipo congénito, por ejemplo, cuando la infección ha sido en el primer trimestre, que podría haber atrofia cortical cerebral, corioretinitis. Lo que hemos observado, y esta es fecha en estas épocas de cambio de estación, tengamos precaución, como les mencionaba, porque aparecen pequeños, se incrementa un poco este tipo de infecciones virales. En el tercer trimestre y próximos al parto, el riesgo es la presentación de la enfermedad en el recién nacido, que en algunas ocasiones puede ser severa. Cuando ocurre un parto en una gestante con varicela, esta gestante debe ser aislada por riesgo de contagio a otras madres y recién nacidos. Y las medidas prácticamente son como cualquier infección viral. Esta generalmente no produce fiebre, sí puede tener un periodo prodrómico tipo resfrío, y aquí les envío las imágenes de las típicas lesiones vesiculares que se ven en la varicela, ¿no? Y en el brazo aquí vemos lo que es el sarampión, completamente diferente, ¿no? Es eritematoso, no es vesicular, ligeramente papular, pero las vesículas son típicas de la varicela, ¿no? Y la varicela tiene una presentación, comienza generalmente en la cara, la cabeza, y va descendiendo. Los niños son los más propensos, como repito, hoy en día en menor frecuencia, porque existe la vacunación para la varicela. La gestante igual puede tener la varicela, tener la misma presentación. La dificultad que hay muchas veces es que, sobre todo en los niños y las madres, esas vesículas pasan a ser lesiones costrosas.
muchas veces produce prurito, rascado y se pueden infectar secundariamente, lo cual no es que la varicela deje una cicatriz per se, es por las complicaciones a consecuencia del rascado y de la sobreinfección. Entonces las precauciones del caso es si hay un niño con varicela, una persona con varicela, es mantener a esa persona aislada cuando haya una gestante dentro del núcleo familiar. Y en el momento que ocurre el parto, si una mujer está con varicela, es aislarla, como habíamos mencionado. Estas son las infecciones virales un poco más frecuentes que tenemos. Quizás ustedes jóvenes que ya no han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, sarampión, de modo que estemos atentos cuando en la emergencia aparezcan niños febriles y con erupciones dérmicas, si no ha completado su esquema de vacunación, tener la alta sospecha que pudiese ser sarampión. Bien, y ahora vamos a tocar un tema que es de relevancia y que frecuentemente lo mencionamos, ¿no? Cuando hacemos disquisiciones clínicas en gestantes o en niños y decimos, tendremos que descartar TORCH. ¿Y a qué responde el TORCH? Este es un acrónimo que involucra las diferentes infecciones de origen variable que afectan generalmente al recién nacido. Podría ser una infección congénita o involucrarlo seriamente. En ocasiones puede comprometer su vida y si llega a sobrevivir, puede tener diferente complejidad. El resultado final de estas infecciones, como veremos más adelante cuando tratemos cada una de ellas, va a depender un poco de la respuesta de la madre. El tiempo de la gestación en la que ocurrió el evento, porque puede ocurrir desde un aborto, si es que la infección ha sido en el primer trimestre, puede ocurrir un óbito fetal, malformaciones congénitas, retardo de crecimiento, prematuridad, infección severa neonatal y la gran mayoría de veces es un recién nacido sano, afortunadamente. Aquí les menciono que, por ejemplo, se puede sospechar o buscar alguna de estas causas, y ustedes lo habrán visto cuando han hecho pediatría, por ejemplo, cuando hay una información de infección en la madre. Entonces, eso es evidente cuando hay un antecedente de que tuvo una infección y inmediatamente cuando el recién nacido presenta alguno de los estigmas compatibles con estas infecciones, sospechamos. Pero también, y se hace dentro del protocolo, de los casos de los recién nacidos que tienen algunos cuadros de sepsis que no cuadran, digamos, en patologías ya conocidas o en las cuales, por ejemplo, los cultivos para bacterias salen repetidamente negativos y el recién nacido se ve severamente comprometido. Entonces, en estos casos, dentro del protocolo está sospechar la posibilidad de que sea una infección por cualquiera de estas que vamos a mencionar para darle el tratamiento correspondiente. Entonces, generalmente los recién nacidos infectados intraútero, sin tratamiento de la madre, pueden presentar, por ejemplo, ¿no? Es el niño que nace ictérico, el niño que tiene hepatoesplenomegalia, el niño que tiene petequias, y no hay una explicación. Por ejemplo, no hay antecedente de RPM, no hay un antecedente evidente de algún otro tipo de una infección aguda, entonces debe sospecharse la posibilidad del TORCH. Y como repito, sobre todo cuando estos niños, dentro del protocolo, los cultivos para bacterias salen negativos. Y también mencionar de que es la búsqueda del TORCH, digamos, de las posibles causas de infecciones por TORCH, está dentro del protocolo del estudio de la pareja infértil, ¿no? Como causa de infertilidad, por ejemplo, en la mujer que ha tenido antecedentes de abortos inexplicables, natimuertos, debemos de buscar estas infecciones, las que en la mayoría de los casos lamentablemente son asintomáticos, ¿no? Entonces, haciendo esta introducción, vamos a tratar la primera infección del acrónimo TORCH, que es toxoplasmosis. Este está ocasionado por el Toxoplasma gondii, que es un protozoo cosmopolita, que quiere decir que está en todo el mundo, ¿no?
es la zoonosis más frecuente y que puede estar hasta un 80% de infección en muchísimos países, ¿no? Entonces es algo que no es propio de algunas zonas del mundo, sino de todo, sobre todo porque ahora estamos totalmente globalizados, la tecnología nos ha permitido pues viajar, estar en la mañana en un sitio, en la noche en otro, etcétera, ¿no? Generalmente afecta a todos los animales de sangre caliente, inclusive el hombre, que en este caso tengamos en cuenta que es el huésped intermediario y el huésped definitivo es el gato. Entonces, lamentablemente en muchas ocasiones al pobre menino los consideran pues el responsable de todo esto cuando a veces no lo es, ¿no? Entonces, y se infecta, generalmente nos infectamos las personas por el consumo de carne poco cocidas o verduras contaminadas, ¿no? Que se contaminaron con las heces del gato. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos mascotas, estas tienen que estar controladas, tienen que tener todos haber sido inmunizados, etcétera, ¿no? Pero la toxoplasmosis congénita en realidad es poco frecuente, ¿no? O sea, no es el responsable de de algunos cuadros infecciosos. Disculpen esta lámina, pero es la que encontré, en la cual acá está el huésped, el huésped definitivo, que es el gato, emite sus heces, va a contaminar a todo lo que son aves, que son los huéspedes intermediarios, luego nosotros los humanos, comemos pues esa carne, si no la hemos cocido suficientemente, nos comimos una parrilla, un bife a medio cocer, ¿no? Nos comimos el toxoplasma o las verduras no bien lavadas, ¿no? Porque lamentablemente pues nuestro sistema sanitario no es el mejor del mundo. Entonces, esa es más o menos la manera como nos infectamos. Ahora, ¿cuándo ocurre o se produce daños al feto? Está demostrado que esto ocurre en casos de infección primaria durante la gestación. ¿Qué quiere decir? Que una mujer se infecta por primera vez estando embarazada, que como les decía, es poco frecuente. La gran mayoría, en algún momento hemos tenido contacto, quizás si nos hacen un testeo, ¿no? Podría salir que hemos tenido en algún momento una infección por toxoplasma, que ha pasado completamente asintomática y que no nos ha hecho ningún efecto, ¿no? Entonces, y también tener en cuenta que la infección materna y la de todo el ser humano, la mayoría, es subclínica, no da ningún síntoma evidente como muchas otras infecciones, ¿no? Y el grado de severidad en el recién nacido va a depender indudablemente con el tiempo de gestación. Si esa infección primaria se produce en el primer trimestre, indudablemente va a tener una mayor afectación. Y hay que tener mucho cuidado en las pacientes portadoras de VIH que por la situación especial que está en la que tienen una disminución o una reducción de su protección inmunológica en general, estarían mucho más susceptibles a ser infectadas por toxoplasma, las cuales se les recomienda cambiar sus hábitos alimenticios para no solamente prevenir toxoplasma, sino cualquier otro tipo de infecciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico serológico de toxoplasmosis? Hoy en día esto se ha mejorado muchísimo con las nuevas técnicas de detección, y en el caso se sospechara, ¿no? Sospechara la posibilidad de que haya una infección por toxoplasma, tenemos que, como les mencionaba, tenemos que detectar básicamente una primoinfección, o sea, hacer la detección de la infección primaria. Y lo que se hace es buscar serológicamente, buscar inmunoglobulina G y M para toxoplasma. Y este es un algoritmo que nos va a permitir diferenciar si esto es primaria o es una infección crónica, ¿no? Entonces se les pide la IgG y IgM para toxoplasma. Si la IgG es negativa, la IgM es positiva, esta es una sospecha alta de infección aguda y se debe repetir una muestra a los 15 días. Si la IgG es positiva y la IgM
M también es positiva, acordémonos que esta se presenta cuando una infección es aguda, tenemos que, no nos confirma directamente la infección aguda, pero hacemos pues solicitamos una prueba que es la avidez de IgG. ¿En qué consiste? Esta IgG para toxoplasma, mediante técnicas que no vale la pena explicarlas, lo que se ha observado es que esta inmunoglobulina IgG tiene mayor avidez para unirse con el antígeno, pero la avidez es mayor cuando la infección es más crónica, o sea, cuando haya pasado de los 4 meses. Entonces, si esta avidez es alta, por encima de 300 unidades internacionales, descarta una infección reciente. Pero si la avidez es baja, es una alta sospecha de infección reciente, que es la que merece el tratamiento. Entonces, ese es el esquema de manejo para diagnosticar la infección aguda. Pero si la IgG y la IgM me sale negativo, no hay evidencia de infección. Si la IgG sale positivo y la IgM es negativo, ha tenido una infección crónica hace por lo menos más de un año. Entonces, lo cual nos da más tranquilidad de que pueda no haber efectos sobre el feto. Como decíamos, la infección en la madre es asintomática, pero el recién nacido sí puede tener manifestaciones de toxoplasma. Y esta vemos en la enfermedad neonatal, que en algunas ocasiones puede ser generalizada con compromiso del sistema nervioso central y que desafortunadamente no revierte con el tratamiento. En algunos casos pasados, que no da sintomatología en el posparto, en el nacimiento, se va a manifestar en los primeros meses de vida y se pueden realizar meses después, ¿no? Estas pueden revertir con el tratamiento. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones? Que pueden ser hasta en la adolescencia, pueden debutar con convulsiones, pueden presentar hidrocefalia, y lo característico es la corioretinitis. Entonces, cuando encuentran una corioretinitis en los niños o en los adolescentes, deben hacer todo el tamizaje para ver si es toxoplasma. Y la infección, como decíamos, puede ser asintomática. Los niños, el 90% de los niños son asintomáticos. Pueden presentar posteriormente pueden tener retardo mental, la corioretinitis, puede ser hidrocefalia, por lo cual van a requerir tratamiento. El tratamiento solo es en los niños que hacen sintomatología. ¿Cuál es el tratamiento? Es la asociación de la piremetamina más sulfadiazina más ácido fólico para controlar la fase aguda de la replicación, cuando tenemos una infección aguda. Pero desafortunadamente no van a controlar los quistes. Acuérdense que este es un protozoario y generalmente a veces no logra controlarse el quiste, lo cual va a ameritar tratamientos posteriores. La espiramicina es un macrólido, pero no lo contamos en nuestro medio. En otros países de Latinoamérica sí existe, pero nosotros no lo tenemos. Nosotros sí tenemos la asociación o sea, podemos dar piremetamina más sulfadiazina. No vale la pena que les ponga las dosis, porque esto es básicamente cuando se tiene el diagnóstico, se maneja en conjunto con los especialistas en infectología, igual que el tratamiento para los niños. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nuevamente, el lavado de manos antes de consumir los alimentos, evitar el consumo de carnes a medio cocer o crudas, lavarse las manos después de manipular carnes crudas o verduras, de modo que siempre tenemos que lavar cuando adquirimos nuestros alimentos en los mercados. Vemos que nuestros dispensadores no se lavan con frecuencia las manos. No ingerir vegetales crudos si no se tiene certeza de su limpieza. Afortunadamente ahora ya hay en venta pues productos que nos permiten desinfectar nuestras verduras y frutas. Uso de guantes, lavado de manos al trabajar en el jardín, donde van los gatitos o tiran las excretas, los que tienen mascotas, o los gatos callejeros, techeros, como se dice, pues están en el jardín, están en las azoteas, entonces tenemos que tener cuidado. Evitar el contacto con las excretas de los felinos y siempre lavarse bien después de haber manipulado las heces de nuestras mascotas.
Eso es en cuanto a toxoplasmosis. Seguimos del acrónimo R, corresponde a rubiola. Esta sí es una infección viral de alto riesgo en el embarazo. Afortunadamente también está en reducción porque se están vacunando a los niños y adolescentes. Sobre todo hay campañas periódicamente que da el MINSA, en los cuales va a los colegios y vacuna a los niños y sobre todo a las niñas. Es importante la vigilancia epidemiológica. Cuando aparece un caso de rubiola, las entidades tienen que hacer el seguimiento para ir haciendo, como se dice, un cerco para poder evitar que esto se propague, ¿no? Lo que sí nosotros tenemos que estar pendientes es lo que conocemos como el síndrome de rubiola congénita, en la cual lamentablemente no tiene tratamiento, es de alto costo para el sistema de salud, por lo cual se tiene que prevenir, porque el manejo es muy complicado y hay que tener en cuenta que tiene un alto costo emocional y social para la familia. Estos niños, cuando llegan a sobrevivir, realmente uno de los efectos es la ceguera, tienen con daño neurológico severo, lo cual pues tiene un alto costo emocional, social y económico para la familia y para el Estado, porque tienen que manejar todas las complicaciones. El diagnóstico no es muy claro por la similitud del cuadro clínico con otras infecciones virales. Muchas veces la rubiola, hablando de la rubiola en general, ¿no? Muchas ocasiones la infección es asintomática, ¿no? Entonces tenemos que a veces hacer un dosaje de anticuerpos IgM, PCR o cultivo viral. Y aquí les pongo cuidado en las ocasiones de brotes. Se produce brotes. Yo quisiera mencionarles que al inicio en los años 90, que el Hospital María Auxiliadora estaba iniciando sus funciones, hubo un brote de rubiola y tuvimos ocasión de alguna gestante que tuvo rubiola y tuvieron, recuerdo, hasta 2 casos de rubiola congénita, ¿no? Entonces el cuadro es bastante complicado. Entonces tengamos en cuenta cuando aparece por ahí un caso de rubiola, o sospecha, ¿no? Debemos de confirmarlo con básicamente anticuerpos. Tenemos PCR ahora. El cultivo es un poquito complicado, pero sí el PCR para rubiola nos puede dar con certeza, lo cual si esa joven, esa persona está infectada con rubiola, debe mantenerse aislada y evitar el contacto con otras personas y en especial con las mujeres gestantes. Igualmente, si hay sospecha de una gestante, debemos hacer el diagnóstico de rubiola. El cuadro de rubiola congénita generalmente es el antecedente de cuadro en la madre. Hay un antecedente, ¿no? Generalmente está en relación a las infecciones en el primer trimestre, como les mencionaba, tienen catarata congénita, microcefalia, defectos septales cardíacos, meningoencefalitis, retardo de crecimiento, ictericia, como les mencionaba, trombocitopenia y un diagnóstico radiológico casi característico son las radiotransparencias óseas, ¿no? Cuando todavía no teníamos exámenes de laboratorio avanzados, esta era una manera de diagnosticar la rubiola congénita, ¿no? Y tener cuidado porque el niño está infectado. Un niño que ha salido con rubiola congénita puede infectar a los demás recién nacidos, de modo que este niño tiene que mantenerse aislado. El diagnóstico es el dosaje de la IgG y cultivo del líquido amniótico. Si en caso haya una gestante que tiene el diagnóstico de rubiola, la posibilidad de hacer el cultivo del líquido amniótico, ¿no? Que no es tan simple, no es tan fácil, pero para poder tener la confirmación de que se trate de una rubiola. Y este es la típica imagen de rubiola, ¿no? Es eritematoso, puntiforme, es maculares, no son papulares y son de presentación muy confluyente y también tiene la típica presentación de comenzar en la cabeza, tórax, etcétera, pero se disemina bien rápido, es rápidamente
y se hace generalizado. Y no se olviden del cuadro clínico en adultos de los casos de los ganglios retroauriculares, ¿no? Entonces, cuando haya sospecha de ver una joven, un paciente o una mujer con ese tipo de erupción, hacerle un examen clínico completo. Ahora pasemos al otro acrónimo, que es el citomegalovirus, ¿no? Es una infección producida por el virus del citomegalovirus, que lo conocemos como CMV, ¿no? Este sí es específico del hombre, tiene una alta también prevalencia en la población de mujeres en edad fértil. Y la infección intraútero puede ser también una prima infección o puede ser una reactivación. Y la inmunidad materna no previene la infección intrauterina, o sea que si la paciente ha tenido ya una infección previa, que esté como inmunizada, digamos, no va a prevenir que ese feto pueda ser infectado. El riesgo de transmisión vertical del citomegalovirus, o sea, que se produzca durante el embarazo, se va a incrementar con el avance de la gestación, pero el riesgo de infecciones fetales o neonatales es inversamente proporcional a la edad gestacional de la infección, o sea, si es que a mayor tiempo de gestación, menos efectos sobre el feto. E igualmente aquí tenemos como digamos, un algoritmo de cómo podemos tener el comportamiento del recién nacido en casos de infección por citomegalovirus. Si es una prima infección, se va a producir un 40% de transmisión de la madre al feto, pero el 10 al 15% de recién nacidos infectados van a ser sintomáticos. El 85-90% infectados, como les decía, son asintomáticos, son niños que no tienen ningún síntoma. Si hay una reinfección, la transmisión va a ser mucho más baja. Indudablemente, el porcentaje del niño infectado también va a ser mucho menor. De esos niños que tienen la prima infección, ese 10 a 15% de recién nacidos infectados sintomáticos, 10% van a ser finalmente sanos, pero un 90% sí va a tener secuelas, ¿no? Entonces, ahí donde tiene que hacerse ese seguimiento a los niños. En caso de ese porcentaje de bajísimo porcentaje de recién nacidos infectados, un 5 a 15% va a tener secuelas y hasta un 85-95% también van a ser niños sanos, ¿no? Entonces, el citomegalovirus nos va a dar, como les decía, no va a dejar muchas secuelas, muchos compromisos en los recién nacidos. ¿Qué clínica van a tener estos niños? No es un cuadro que uno lo vea inmediatamente al nacer, por eso que veíamos en el cuadro anterior que un porcentaje muy bajo, o muy alto, perdón, van a ser asintomáticos, pero dentro de los que son poquísimos asintomáticos, van a dejar secuelas más adelante, ¿no? Y estos son los niños que van a tener pérdida progresiva de la audición, niños que a veces son detectados en la edad ya cuando inician la escolaridad, 5 o 6 años, y el profesor o la mamá se da cuenta de que el niño no escucha muy bien, ¿no? En casos mucho más severos ya pueden presentar epilepsia, parálisis, alteraciones visuales, la hipoacusia neurosensorial, que es lo más frecuente, puede ser unilateral o puede ser una sordera profunda bilateral, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, en otras infecciones vamos a tener compromisos oculares, en el caso el citomegalovirus vamos a tener compromisos auditivos, entonces de diferentes órganos, afectan a diferentes órganos. El diagnóstico. Esto no existe hasta ahora un diagnóstico así preciso que nos permita diagnosticar muy temprano y que tampoco justifica realizar un tamizaje universal en las gestantes. Como habíamos dicho, esta es una enfermedad cosmopolita, un 80% ya hemos sido infectados en algún momento, de modo que o en caso de prevención no justificaría, ¿por qué? Por los altos costos, ¿no?
y porque tampoco hay una terapia efectiva para la prevención de la infección congénita, porque esto es una infección viral, ¿no? Y lo que sí hay que distinguir es la infección primaria o la reinfección, y la reactivación también no es tan fácil, porque la IgM es detectable solamente en menos del 30% de las mujeres con una infección primaria, y puede persistir incluso hasta 12 meses después de la prima infección. Entonces, no nos permite mucho diferenciar si esta es una infección primaria o ya es una infección crónica, ¿no? La detección de la IgG sí puede traducir exposición previa al embarazo, puede aumentar producto de una reinfección con una nueva cepa de citomegalovirus o reactivación del virus latente durante el embarazo. De modo que cuando hay alta sospecha o, por ejemplo, en mujeres que ya han tenido antecedentes de abortos previos, natimuertos previos, sí estamos en la obligación de hacer el seguimiento a esta mujer con toda la tecnología para poder de alguna manera detectar la posibilidad de que haya una infección intraútero por citomegalovirus. Hay otra manera de poder, en caso de sospecha, de alta sospecha, como repito, en la mujer con antecedentes, sabemos que el feto comienza a excretar orina más o menos a la semana 19-20, y considerando en el supuesto caso de que haya una infección primaria en una mujer, se podría hacer una amniocentesis más o menos a la semana 21 para poder buscar en el líquido amniótico la posibilidad de que haya una prima infección. Este es un procedimiento un poco complicado, no tenemos todavía tecnología ni experticia suficiente. Esperemos que con el desarrollo de la medicina fetal se pueda ir fortaleciendo estos procedimientos en aras de diagnosticar infecciones con daño al feto. Lo que se hace generalmente también en casos de antecedentes de infecciones por este virus, podría hacerse un seguimiento muy cercano con la tecnología ahora de ecografías de alta sensibilidad, buscar, por ejemplo, el desarrollo de la cabeza fetal, ver si puede haber microcefalia. Indudablemente cuando ya hay oligoamios, polidramios, a veces hidros fetal, etcétera, calcificaciones, ¿no? Habría que sospechar la posibilidad de que pueda haber una infección por citomegalovirus. Cuando ya hay cuadros como hidrops, calcificaciones, microcefalias, la sospecha es alta, y lo que trata es ya, lo que se tiene que ver es manejar más adelante las complicaciones que pudiese tener el bebé, pero ¿por qué? Porque no hay un tratamiento efectivo, lamentablemente, ¿no? En los casos del citomegalovirus congénito, en el que se haya una ya sospecha o confirmación, estos niños pueden tener algún tipo de tratamiento antes de los 30 días de vida. Hay un producto que es el ganciclovir, que es intravenoso. Aquí está la dosis para que la puedan conocer ustedes. Se puede dar el tratamiento antes de los 30 días de vida, pero cuando ya hay un daño, un compromiso del sistema nervioso central, muchas veces estos efectos ya no revierten, ¿no? ¿Cómo se podría, como toda infección viral, uno diría, pues debería de haber vacunas, pero realmente se están desarrollando múltiples ensayos desde hace muchos años, pero todavía no se obtiene uno efectivo, ¿no? Todavía siguen ensayos en la fase 3, no hay una vacunación disponible. Entonces lo que hay que hacer es básicamente la prevención con medidas educativas y la educación, la higiene en todas las mujeres en edad fértil, ¿no? Y las mujeres con mayor riesgo de prima infección incluyen aquellas, por ejemplo, que son trabajadoras al cuidado de niños, trabajadoras en salud, las que trabajan con recién nace, básicamente los que cuidan a niños, los que están en instituciones que albergan niños, profesores que tienen niños pequeños, etcétera. En ellos, igual que
recomendar el lavado de manos en los niños, igualmente es el lavado de manos en ellas mismas, ¿no? Entonces, todas las mujeres en edad fértil, independientemente de la presencia o ausencia de factores de riesgo, deben ser aconsejadas, como les decía, para prevenir las infecciones por citomegalovirus, ¿no? Y teniendo mucho cuidado con, por ejemplo, el contacto con fluidos que saliva, orina, en niños pequeños como aquellos menores de 3 años, ¿no? El lavado constante de manos es algo que nos va a ayudar a prevenir esta infección. Y finalmente, la última letra del acrónimo, que es herpes, ¿no? El herpes 1 y 2, que son virus ADN. El hombre es el único huésped. En este caso, la infección puede ser intraútero, intraparto y postnatal. Las infecciones intraparto pueden ser diseminadas con severo compromiso del sistema nervioso central y van a ser esos niños recién nacidos lesiones vesiculares en la piel. Puede haber un compromiso de una infección diseminada al sistema nervioso central, puede hacer coagulación intravascular y que podría conducir a la muerte al recién nacido. El diagnóstico es hacer la PCR para herpes, hacerle hisopado de boca, nasofaringe, el ano, líquido cefalorraquídeo de la misma sangre, de las vesículas, cuando tengamos niños que hayan nacido con lesiones vesiculares. Aquí sí hay un tratamiento cuando tengamos la sospecha o que se produjo un parto en una mamá, que vamos a ver las lesiones que puede presentar, y podemos darle aciclovir endovenoso por 14 días y 21 días por enfermedad diseminada. Estamos hablando del recién nacido. Y aquí sí tenemos una manera de prevenir, que es una cesárea electiva en los casos de madres con lesiones genitales. Y aquí les mando, estas son fotos muy, muy características, esas vesículas típicas del herpes. Aquí tenemos las vesículas en los genitales. Cuando tengamos una gestante ya en el tercer trimestre con esas lesiones, debemos de prevenir practicándoles una cesárea, pero a veces puede ocurrir que llega la paciente sin control prenatal con estas infecciones en expulsivo y el niño en ese caso podría hacer un problema de infección por herpes. Terminando lo que es las infecciones virales, vamos a tratar infecciones por protozoos. En este caso, por ser nosotros un país que tenemos el paludismo, más de uno de ustedes van a ir a zonas de la selva, aunque ahora tenemos paludismo en todo, ya está diseminado en todo el país, pero tener presente que tenemos paludismo. Somos un país tropical, por lo cual hay paludismo. Producido por 4 especies, Plasmodium vivas, el ovale, el malaria y el falciparum. Y ustedes saben que el falciparum es uno de los más agresivos. Y se asocia generalmente con anemia ictericia. El aborto y el parto pretérmino, generalmente las mujeres que digamos, se infectan con el Plasmodium, podrían tener esas complicaciones. Pueden empeorar el cuadro de la malaria durante el embarazo, el puerperio sobre todo, y está relacionado que estas se incrementan cuando tienen, por ejemplo, un parto por cesárea. El tratamiento, afortunadamente, las drogas antimaláricas no están contraindicadas en el embarazo, por la cual tienen que recibirlos. La administración de ácido fólico para prevenir la anemia megalobástica, hay todo un esquema de tratamiento. Esto es un programa, que quiere decir que todo el tratamiento es gratuito. Y también puede hacerse profilaxis por cloroquina, que quiere decir que si una mujer está gestando y por razones necesarias, por trabajo, por qué sé yo, tiene que viajar a zonas endémicas, puede tener tratamiento, o sea, profilaxis con cloroquina. Y lo que se le recomienda, que las mujeres embarazadas no deben viajar a zonas endémicas para prevenir la infección. Y aquí tenemos el paludismo, ¿no? El zancudo, anófeles, que va a picar, hace todo un cuadro, ¿no? Hay la fase hemática, y es ahí cuando hace todo el cuadro y
típico de la fiebre de 3 días, etcétera, ¿no? Y que puede, como repito, en algunas ocasiones tener cuadros bastante severos, sobre todo en la gestante, por lo cual tenemos que hacer medidas preventivas. Tampoco no hay vacuna para malaria, solamente hay profilaxis. Fiebre amarilla, también tenemos fiebre amarilla. En el Perú es de tipo silvestre en la actualidad. Está localizado en algunos focos endémicos, sí, en la selva peruana, su letalidad es alta, que puede llegar hasta un 50%. No existe una terapia antiviral y solo es efectivo a través de la vacunación. Pero como vamos a ver, al ser la vacuna con un virus vivo, la gestante no puede recibir vacuna para fiebre amarilla. Cuando éstas se infectan con el virus de la fiebre amarilla, van a presentar diversas complicaciones, tanto fetales como maternas, llegando incluso a la muerte del feto y de la madre. Que nosotros no escuchamos mucho porque no tenemos fiebre amarilla en nuestro medio, pero esto sí se ve con frecuencia en la selva. Así que tengamos cuidado, ¿no? Y esta es la picadura por el Aedes aegypti. La paciente ya tiene un cuadro de fiebre, mucho compromiso general, ictericia, etcétera, ¿no? Entonces hay zonas donde hay vigilancias dentro de lo que es una enfermedad endémica. Al ser tal, tiene que ingresar en lo que es la vigilancia continua de este tipo de infecciones. Zika, quizás algunos recuerden que tuvimos una emergencia en el 2015 y 2016, nosotros no estuvimos exentos de esa emergencia y tuvimos en el país esta emergencia global que no llegó a ser tan severa, pero sí tuvo una relación con problemas de salud público porque estuvo en relación a niños y niñas que nacieron con microcefalia, ¿no? Aquí está, el 2015 se empezó a notificar casos de niños que nacían con microcefalia y se le asoció con el virus de la Zika. Y en el 2016 se logró la asociación causal entre la infección prenatal y el nacimiento con microcefalia. Fue corta, 15, 16, no recuerdo que haya sido mucho tiempo después, pero estos niños tenían manifestaciones como discapacidad, o han tenido discapacidad intelectual, alteraciones oftalmológicas, auditivas y epilepsia. No tengo reportes de qué pasó con los niños en el país, pero sí tuvimos ocasión de tener, no muchos casos afortunadamente, quizás en el Instituto Materno Perinatal, por ser una institución referencial hubo casos, pero en los hospitales en general no hubo mayor presencia de esta, pero es bueno que ustedes lo conozcan. Igualmente, este es tenemos un responsable, que en este caso es el Aedes aegypti, ¿no? Y que puede comprometer al feto, dando lo que se observó era la presencia de microcefalia, ¿no? El dengue también es otra infección que tenemos en nuestro país, que no solamente es de zonas altamente conocidas como hiperendémicas, que es la selva, selva alta, selva baja, sino que también lo tenemos en nuestra capital, ya en la costa, y hay distritos en los cuales hay más presencia de dengue. ¿Por qué? Porque está en relación también a la presencia del mosquito, que también es el Aedes aegypti, y a las bajas condiciones de salubridad o de saneamiento, básicamente, porque está en relación a que se guardan agua en envases descubiertos, ¿no? En los asentamientos humanos, en los cuales el mosquito digamos, pone sus huevitos, aumentan los mosquitos, ingresan a las casas y ahí es donde pican a los seres humanos e inoculan el virus. Esa es la manera, por lo cual hacen siempre campañas en las cuales fumigan y matan a estos reservorios, y recomiendan mucho guardar bien tapado nuestros envases en los cuales se guarde el agua, o
aquellos que tenemos macetas en los cuales inundamos con agua, es muy fácil que ahí el Aedes aegypti ponga sus huevos, ¿no? Hay durante la gestación y también durante el periodo neonatal. Igualmente, va a depender un poco en qué semana de gestación se ha presentado esta infección, que puede conducir a un aborto y puede dar también el dengue neonatal. Nosotros no hemos tenido, personalmente no hemos tenido oportunidad de tener casos de dengue gestacional, pero sí, el Hospital María Auxiliadora está entre San Juan y Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo es una zona que sí ha sido descrita como en la que ha habido presencia de dengue, ¿no? Pero gestantes no lo hemos tenido. Tuvieron los niños que nacen de madre que haya tenido dengue, tienen bajo peso al nacer y prematuridad y sufrimiento fetal. Es lo que está descrito, repito, nosotros no lo hemos observado, pero tampoco existe vacuna, ¿no? Y la transmisión es básicamente la misma, el zancudo Aedes aegypti pica a la persona, a una persona infectada, le pica al zancudito y en realidad pica a la persona sana y la infecta. Y estos van a ser los cuadros. Hay cuadros de dengue hemorrágico, es en la selva, perdón, en la costa norte, Piura, Tumbes, es frecuente el dengue, entonces tenemos que tener cuidado cuando nos movilicemos a esas zonas también por turismo, etcétera, siempre tener cuidado de protegernos de los, en estos casos, zancudos. Luego de dejar las infecciones virales, vamos a pasar a las infecciones bacterianas, entre las cuales vamos a tener el estreptococo del grupo B. Hay muchísimas más, jóvenes, pero hemos tratado de resumir, dado el tiempo. Esta es una infección que va a colonizar la vagina y el recto. Sabemos que en la mujer y en la mujer gestante, y la mujer es básicamente asintomática. No hay un cuadro típico, por ejemplo, de vaginitis por estreptococo, porque, y acordémonos que la flora microbiana de la vagina es multimicrobiana, es polimicrobiana, ¿no? Entonces, dentro de las cuales puede estar el estreptococo grupo B, que no va a dar una sintomatología específica, pero es responsable de que incremente riesgos en la gestante. Uno de los riesgos más frecuentes es la ruptura prematura de membranas, y los cuales van a favorecer, ¿no?, un trabajo de parto pretérmino, y pueden ocasionar fiebre y antecedentes de infección urinaria por el estreptococo grupo B. Cuando tenemos gestantes que en algún momento hemos diagnosticado, hemos aislado germe con estreptococo grupo B, debemos tener mucha más precaución de estar haciendo vigilantes para que no nos haga una complicación de tipo de ruptura de membranas, con el riesgo de que pueda infectar al feto. El cuadro clínico en el recién nacido puede ir de una neumonía, una septicemia a una meningitis. De ahí que, ahí pongo abajo, ¿no?, que hay controversia sobre la búsqueda de la infección en las gestantes, en los casos, en todas las gestantes, ¿no? Porque en realidad no es tan simple, tendríamos que hacer a todas las pacientes, hacerles un cultivo. Han habido múltiples trabajos en diferentes hospitales, pero la incidencia o que hayan recuperado el estreptococo grupo B no es muy alto, por los cuales a veces no justifica hacer ese tipo de tamizaje, ¿no? Excepto en los casos de las mamás o las gestantes con alto riesgo. Por ejemplo, aquella que tiene antecedentes de partos prematuros, de niños que hayan hecho algún cuadro de septicemia postnatal, o aquellas que tienen infecciones urinarias frecuentes. En ese grupo poblacional valdría la pena sí hacer la búsqueda de estreptococo grupo B. Esa es digamos, la manera de prevenir que los niños tengan la infección por esta bacteria. Finalmente vamos a tratar lo que es el
HIV-Sida. Esta es una infección, es un retrovirus, son virus ARN que sabemos que se van a replicar mediante un ADN intermediario que va a depender de una enzima, ¿no?, proveniente de este ARN y que se encuentra dentro del virión. Esta es una infección que se fueron descubiertos en los años 83, ya comenzó 82 ante la sospecha de se originó en África y luego se evidenció ya en otros países del mundo. Nosotros hemos plenamente vivido este inicio de esta infección. No sabíamos de qué se trataba hasta que finalmente ya el año 85, 86 ya fueron identificados y son dos tipos, el HIV-1, el HIV-2. Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos cómo es su mecanismo de infección, etcétera. Y lo que nos toca ahora es tratar básicamente lo relacionado con la gestante. El virus VIH-1 tiene varios serotipos que causa la mayoría de las infecciones registradas a escala mundial. Este es el más agresivo. En cambio, el VIH-2 es de menos circulación y tiene pocos serotipos, pero lo que nosotros se busca, se diagnostica o se hacen las pruebas son para ambos tipos de virus. Bien, entonces vamos a tratar lo que es el HIV y gestación. ¿Cómo se transmite el HIV? Solo recordarles que es por vía sexual, con los fluidos vaginales, el semen. Sabemos la mayor incidencia en homosexuales varones. Cuando esto comenzó en los años 80, como les decía, la relación era 7-1. Por cada 7 varones, una mujer se infectaba. Hoy en día, la relación hombre-mujer ha reducido a 4-1. En algunos hasta se menciona de 3-1. Se ha hecho mucho más, ya se ha, digamos, diseminado en todo el mundo y ya no es, digamos, ya no está solamente consignado a las personas homosexuales, sino a todos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. También nos podemos contagiar con la sangre y los hemoderivados, por ejemplo, el uso de jeringas contaminadas. Antes de que estuviese bien identificado, cuando no había una manera clara de cómo prevenirla, también en las transfusiones sanguíneas hubo contagio, muy frecuente dentro de los drogadictos en los cuales usaban las jeringas contaminadas. Y no olvidémonos, jóvenes, ustedes que el próximo año van allá a hacer su internado, que también corremos el riesgo de infectarnos con los elementos punzocortantes, ¿no? Las agujitas, los bisturís, etcétera. Entonces ya hay un protocolo en los cuales tenemos que reportar los accidentes dentro de las atenciones a los pacientes, cuando se va a tomarle una muestra, cuando se tenga que hacer una sutura, cuando se tenga que hacer en sala de operaciones y accidentalmente me pinché. Lo que sí sabemos también que tengo más riesgo de contaminarme por hepatitis B que por HIV con una punción de una aguja, pero igual tenemos que comunicar porque existe todo un protocolo para la prevención de la infección. Y la transmisión vertical, lo que nos interesa, la transmisión vertical al recién nacido durante el embarazo, parto y durante la lactancia. ¿Cómo es la transmisión vertical? El riesgo de transmisión vertical se vio que estaba entre 15 y 45%, pero ahora está casi al menos de 1% con la administración de la terapia antirretroviral que se les da a las gestantes y que generalmente se combinan al menos 3 drogas antirretrovirales. Mencionarlas no vale la pena porque son difíciles de pronunciarlas y eso hay personas, los infectólogos son los que lo manejan. Se reduce el riesgo con la finalización por cesárea, programada en las gestantes con sin tratamiento antirretroviral, como veremos
en los casos de los escenarios que se han trazado para el manejo de prevención de transmisión vertical. Es importante la consejería y manejo multidisciplinario de la gestante, con la finalidad de prevenir la transmisión vertical y los efectos, indudablemente, porque ustedes saben que esta enfermedad no tiene cura. Y como un dato les quisiera mencionar que esta semana tuve la oportunidad de ver en la consulta a una gestante de 20 años, 19 años, que venía ya diagnosticada como código blanco, y uno asumía que se había infectado por una relación sexual con su pareja, pero era producto de una transmisión vertical. Lamentablemente, en una época en la que todavía no teníamos toda esta búsqueda, ni las pruebas rápidas, nació de una madre infectada, que tampoco sabía que estaba infectada, por parto vaginal, y se infectó. ¿Cuándo le hicieron el diagnóstico? Cuando tenía 2 años de edad, ¿no? Entonces tenemos que todavía, en estos momentos todavía hay casos de niños que han sido o por parto o por lactancia que tengan transmisión vertical, ¿no? Y aquí les pongo destacar el esfuerzo del Estado en la prevención, control y tratamiento de esta enfermedad. Existen protocolos y existe un programa para manejo de los pacientes infectados con VIH que cubre niños, adultos y gestantes. Y esto es para toda la vida. Entonces aquí este es un aviso, miren, que figura en casi la mayoría de las instituciones públicas y privadas, ¿no? Donde es hazte la prueba de VIH y accede a tratamientos antirretrovirales. Debe mencionarse que la gestante es una persona que no puede negarse a que le hagan la prueba. ¿Por qué? Porque está en riesgo como se dice, un tercero involucrado, que es su producto. Entonces ya no puede decidir por ese producto, por más que sea su hijo. Ese es un ser que tiene todo el derecho de tener la protección y la prevención, porque tienen que consentir, sí, para que les tomen la prueba, firman un documento, pero es obligatorio hacerse la prueba. ¿En quiénes? En las gestantes y aquellos que van a donar sangre. No pueden rehusarse a que se les haga la prueba de búsqueda de VIH. Entonces aquí veíamos la búsqueda de infección por VIH, ¿no? Que es el tamizaje. Entonces, aquí viene en toda mujer en edad reproductiva con su consentimiento informado. Y es obligatorio en toda gestante. Es recomendable en la mujer en edad reproductiva, una joven de 18, 20 años que acude a una institución pública generalmente por X motivos, no necesariamente a ginecología, pero periódicamente se hacen campañas, se moviliza personal y van por todas las áreas y les consulta, ¿quieren hacerse la prueba de VIH? Sí, fírmeme este consentimiento, porque es importante ese consentimiento para darle la respuesta. Y si acepta, se le hace la prueba. No desea, no se le hace la prueba. Pero ¿a quién es obligatorio? La gestante. ¿Cómo? Inicialmente con la prueba rápida, que el resultado sale reactivo o no reactivo. Jóvenes, ojo, tengan cuidado, porque hemos visto casos hasta que han falsificado resultados y el resultado no debe ser negativo o positivo. La respuesta es reactivo o no reactivo, ¿no? Y debe reportarse los resultados, porque esto es epidemiología, tiene que hacer el seguimiento. Ese es el tamizaje, pero tengo que tener una prueba confirmatoria, ¿no? Las pruebas pueden ser IFI, Western Blot para VIH. El resultado ahí sí sale negativo o positivo. En zonas alejadas las procesa el INS, de manera que a veces ese resultado de confirmación puede demorar. Están en la selva, están en un puesto de salud, están etcétera, en la sierra, mientras se remite, mientras se hace todo ese proceso puede demorar, pero tenemos una prueba inicial, un tamizaje que nos da reactividad o no reactividad, ¿no? Y igualmente debe reportarse todos los resultados. ¿Cuál es el manejo? Se inicia TARGA, que significa tratamiento antirretroviral de gran actividad. No se olviden, TARGA.
y en el embarazo se hace a partir de la semana 14 de gestación. Cuando comenzó el tratamiento para VIH en las gestantes, se inició el tratamiento después de las 28 semanas. Esto se ha ido reduciendo cuando se ha visto que es mucho más beneficioso para reducir la carga viral en las gestantes. Y la cesárea programada es el manejo indicado y la supresión de la lactancia materna. Pero hay zonas como, por ejemplo, en el África, donde comenzó todo este problema, en el cual la desnutrición infantil es muy alta, en la cual puede haber lactancia materna en beneficio de esa desnutrición concomitantemente con el tratamiento Targa. Tiene que haber una evaluación y seguimiento al recién nacido y al lactante, y se maneja el manejo institucional con capacidad resolutiva para el madre y recién nacido. ¿Qué quiere decir? Que en una posta de salud no pueden estar manejando una gestante con VIH. Tiene que pasar a una institución que tenga toda la capacidad para el tratamiento Targa y el manejo del parto y puerperio. ¿Cuáles son los escenarios que les mencionaba? Y esto es interesante que ustedes lo sepan. Hay 3 escenarios, ¿no? El escenario 1 es la gestante que ha sido diagnosticada de VIH en la atención prenatal o con diagnóstico previo que no recibe Targa. Gestante diagnóstico 1, escenario 1, ha tenido el diagnóstico en el control prenatal, pero que no ha recibido Targa. Escenario 2, es una gestante que ha estado recibiendo Targa hasta antes del embarazo. Una mujer que ya está en el programa, le llaman programa Targa, y que está recibiendo tratamiento, pero que tiene todo el derecho de, luego de haber recibido su consejería en salud sexual y reproductiva, decide tener un hijo y se embaraza y está en tratamiento Targa. Y el escenario 3, que lamentablemente todavía existe, pero en menos proporción, pero hay, es la gestante diagnosticada por primera vez en trabajo de parto. Es la que nos llega en expulsivo y que se le hace la prueba rápida y sale positivo para VIH. ¿Cómo los vamos a manejar? Escenario 1, que tiene diagnóstico en el control prenatal. Esta señora, si está en el primer trimestre, semana 8, 9, 10, debe recibir tratamiento Targa a partir de la semana 14. O si se le diagnostica en la semana 22, inicia inmediatamente el tratamiento Targa. El tratamiento Targa debe mencionarse que es de manejo exclusivo por infectología. Los ginecobstetras hacemos un manejo en conjunto. Nosotros hacemos la evaluación, el control, el manejo del embarazo, el feto, e infectología hace todo el manejo del tratamiento antirretroviral. Generalmente están incluidos estos: sidobudina, el AZT, el lamivudina, el LPB, el RTB, etcétera, ¿no? Eso es, como les digo, eso ya es manejo por infectología. Eso hace el manejo, y con control de hemograma, con control sobre todo de hemoglobina, con manejo de ácido fólico, para ver, porque muchas de estos antirretrovirales conducen a anemia, ¿no? En el momento del parto, o sea, una paciente que está ya con tratamiento y sabemos cuándo se va a operar, ¿no? La cesárea es programada, generalmente a las 39 semanas, no esperemos la semana 40, pero tampoco no operemos tan precoz como la semana 37. En el momento del parto también hay un manejo especial, se les da el AZT, ¿no? La sidobudina, endovenoso 4 horas antes y hasta que tolere la vía oral. Se le da tratamiento a la mamá. El que esté en Targa no exime que tenga tratamiento durante el parto, porque tenemos que prevenir. En el parto va a haber exposición a fluidos, estamos tratando de prevenir la infección en el recién nacido. La cesárea, como repito, programada. Escenario 2, gestante que estuvo recibiendo Targa desde antes del embarazo. Es la mujer joven, infectada, que de repente no es su primer embarazo, puede ser que sea el segundo. Hoy en día ya vemos que no, la mujer
opta o tiene todo el derecho de decidir sobre su futuro reproductivo estando infectada con el virus de VIH, ¿no? Esta señora, esta joven, esta gestante, debe continuar con el mismo esquema antirretroviral, reciben todo el tiempo. Y en caso tenga una carga viral mayor de 400 copias, el infectólogo puede cambiar el esquema. Hay varios esquemas y por eso es que estas, repito, se manejan en conjunto con infectología. Nosotros no hacemos el manejo de la infección. Ellos les van haciendo el manejo del CD4, carga viral, etcétera, y ellos van manejando los esquemas. El parto debe ser por cesárea y el manejo con AZT igual al esquema del escenario 1, de tal manera que nosotros tenemos siempre un kit de AZT, hasta 2 kits de AZT endovenoso en nuestra sala de partos, para que en caso nos llegue una gestante que haya estado programada la semana 39, ¿no? Y arranca trabajo de parto a la semana 38, manejemos la administración de AZT como emergencia. Escenario 3, que es el que les mencionaba, es una gestante con diagnóstico durante el trabajo de parto. Nos llega sin control prenatal o aquella que muchas veces se controló en el centro de salud A, le salió positivo y se va a un distrito diferente, inicia un control prenatal, por alguna razón se las ingenia y no muestra el carnet y nos llega al hospital y va para el parto a un centro de salud C en un distrito diferente. Ocurre. ¿Por qué? Porque por el temor a ser discriminada. Entonces llega en trabajo de parto. Igual va a recibir AZT. Aquí cambia el esquema terapéutico para el uso y usan no solamente AZT, sino toda la otra medicación previa a la cesárea. El parto debe ser por cesárea, en la medida de lo posible, pero si estuviese con 4 centímetros o más de 4 centímetros de dilatación, las membranas rotas, puede tener un parto vaginal. O la indicación de la cesárea, a pesar que esté con 8 centímetros de dilatación, a pesar de que esté en expulsivo, pero tiene una indicación obstétrica, por ejemplo, feto en podálico, por ejemplo, feto en transversa, por ejemplo, desproporción fetopélvica, etcétera, en la cual la indicación sea obstétrica, tiene que tener cesárea. Y el targa lo continúa posteriormente, ¿no? Entonces la indicación es cesárea en esas condiciones, excepto el parto vaginal, aquella que llega en expulsivo y tiene condiciones de un parto vaginal. La recomendación, como repito, es cesárea de primera intención, pero también no debemos de mencionar de que hoy en día, cuando se está haciendo todo el control de la medida del CD4, la carga viral, cuando la carga viral es indetectable, infectología, en caso que la mujer haya tenido un parto vaginal previo o la mujer quiera tener un parto vaginal, puede darse la posibilidad de que tenga un parto vaginal siempre y cuando no haya complicaciones obstétricas. Pero sí la condición es que la carga viral sea indetectable, lo cual a veces no tenemos oportunidad todavía digamos, dentro del control de tener estos casos. Ya ha habido uno que otro, pero porque a veces las mismas gestantes no tienen un control muy continuo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para la cesárea? Debe ser de preferencia programada, no deben llegar a las emergencias. Lo ideal a las 39 semanas, no llegar a las 40, pero como repito, evitar tampoco a las 37, porque ahí nos recorremos el riesgo de que el feto sea pequeño o esté en el límite de la prematuridad. Procurar durante la cesárea no romper las membranas. Hay técnicas en las cuales puedo yo hacer la histerotomía y mantengo las membranas íntegras hasta el final. Evitar el contacto del recién nacido con la sangre materna en el momento que sale la cabeza fetal, colocarle campos para que no se contamine con la sangre. Pinzar el cordón sin ordeñar. No debemos hacer esa técnica que ya no la hacemos prácticamente, que ordeñar para que le pasen un poco más de sangre. No, pinzar el cordón,
tener cuidados con los elementos punzocortantes para los operadores. Y aquí viene, en caso pudiese haber un parto vaginal. Escenario 3, no, restricción de episiotomía. Si es una primigesta y el bebé no es muy grande, ya en la OMS hay recomendaciones en las cuales podemos esperar un expulsivo hasta de 1 hora o hasta un poco más, siempre y cuando no haya signos de sufrimiento fetal. Corte del cordón umbilical sin ordeñar y no realización de apego. Puede haber un contacto piel a piel siempre y cuando el niño esté bien limpio, esté con un campo que lo separe, pero no debe haber estímulo ni colocar al bebé cerca a que haga estímulo de succión, ¿no? Puede tenerlo, pero no debe haber succión al pezón materno. ¿Qué debemos tener cuidados con el recién nacido? Contacto con sangre o fluidos, líquido amniótico o la sangre. El bañado con agua y jabón en cuanto nace, evitar aspirarlos para no dañar las mucosas, va a recibir profilaxis con antirretrovirales, se prohíbe la lactancia materna, se alimenta con sucedáneos, esto lo proporciona la estrategia, o sea, la madre no debe comprar fórmula de leche de vaca, sino que se lo da al programa. Se recomienda posponer la vacunación con BCG para hacer un seguimiento posterior y se le hace un seguimiento con PCR para VIH cada 3 meses hasta que se vea que el niño es negativo. ¿Qué cuidados tenemos que tener en cuestión de consejería de salud sexual y reproductiva? Puérpera debe optar por un método anticonceptivo, cualquiera, pero de preferencia diferir el uso del DIU. Si desea el bloqueo tubario bilateral, o sea, una anticoncepción quirúrgica voluntaria, debe tener consentimiento informado, debe tener explicado bien claro para evitar arrepentimientos posteriores. Debe seguir usando condón como prevención y se bloquea la producción de leche, o sea, la lactancia, dándole cabergolina, 1 miligramo, dosis única postparto, vendaje de mamas, consumo de menos líquido y continuar con Targa. No debe dejar de usar la medicación antirretroviral hasta que haya nuevos esquemas, manejos de esta infección. Finalmente, ¿qué consideraciones generales? No debe estigmatizarse a las gestantes con VIH. De tal manera que, por ejemplo, los carnets, etcétera, no hablamos tampoco de gestante infectada con VIH, hablamos de código blanco, código 99, hay diferente terminología, pero evitamos usar el VIH. La información debe ser confidencial, no puede estar pasándose de 1 hasta el 10, ni desde el personal de limpieza hasta el jefe de departamento, no, esto es confidencial. El manejo es multidisciplinario, generalmente es ginecobstetricia, es infectología, es psicología, muchas veces psiquiatría, neonatología, etc. El Estado es responsable de producir los medicamentos, insumos, pruebas para el tamizaje, control y seguimiento. Es un programa, repito, lo cual significa que no tiene costo. Y estos son acordémonos que siempre tenemos esta cintita que nos significa la lucha contra la prevención y lucha contra el VIH, las charlas, y esta es la última norma técnica sanitaria, la 946 del Ministerio, que es la norma técnica de salud para la profilaxis de la transmisión madre-niño, VIH y sífilis congénita, que también hay una vigilancia continua. Tenemos aquí la bibliografía y muchísimas gracias, jóvenes, por haberme escuchado. Si tuviesen preguntas, alguna duda, Muchas doctora. gracias a usted, doctora Cajas, por su presentación. Sí, tengo aquí algunas manitos levantadas. A ver. A ver. Disculpen. Jean-Paul Huere. Ajá, Jean-Paul es de mi grupo. Sí. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Disculpe, Jean-Paul. doctora, tengo una duda. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo a mi gestante y en este caso la gestante no quiere ni firmar el consentimiento de prueba de VIH?
en ese caso, ¿qué se haría, doctora? ¿Igual se le saca la prueba? Se le tiene que sacar, tampoco la puedes maniatar para sacar porque estarías yendo en contra de sus derechos, ¿no? Pero debe figurar en la historia clínica bien claro, bien escrito, de que se está negando, ¿no? Se está negando y que la institución, pues, se ha tratado de todo, se dice hasta cuando uno hace la consulta al fiscal, en otros casos, ¿no? La respuesta del fiscal es, señores profesionales, ustedes se supone que tienen todo el conocimiento, tienen toda la experticia, tienen toda la capacidad para poder convencer a esas pacientes. El fiscal muy poco va a hacer en ese sentido porque él no domina ese tema. Entonces siempre se debe tratar de convencer a la paciente, a veces se recurre hasta que ingrese a hablar con el familiar, que a veces tiene más llegada el familiar, la pareja, la mamá, el papá, y siempre tratar de convencerlo, ¿no? De convencer de que en este caso no solamente es ella, sino es el bebé, es convencerla de que se está tratando de la salud de su bebé y puede en muchísimos casos, nunca he tenido yo creo, no recuerdo, bueno, de que haya habido una negativa así de evitar que le hagan las pruebas. Lo que sí hemos visto, lamentablemente, que hasta han lactado, y como esta es una información que está en el sistema, a veces ha sido el que el centro de salud A avisa y dice, reporta, esta paciente ya tuvo parto en el centro de salud B, y esta paciente es portadora de VIH, y ahí viene el problema, ¿sí? Porque ha falsificado. Hay de esos casos, hemos tenido poquísimos, pero el último que ocurrió fue hace como 3 años, que sí había ocultado todo y llegó hasta lactar, porque trajo pruebas negativas, ¿no? Entonces, por eso es, jóvenes, que se toma siempre la prueba de VIH, siempre estamos tomando la prueba de VIH en la emergencia cuando llegan para el parto. No sé si he respondido tu inquietud, Jean Paul, pero como repito, no podemos tampoco coaccionarla, ¿no? Estaríamos yendo contra sus derechos, pero tenemos que abogar que se trata del derecho de su recién nacido. Muy bien, doctora. Ok, doctora, gracias. Ok, Jean Paul. Ok, gracias, Jean-Paul. Tenemos un par de preguntas más, doctora, y creo que con eso vamos a terminar porque Sí, tenemos porque todavía una está clase a la pendiente. doctora Mimbela. Sí, Sí, doctora. aquí hay una. En caso de considerar un parto vaginal en una gestante con VIH, ¿con cuánto de linfocitos CD4 positivos debería estar? De CD4 menos de 400. Ok. Y aquí hay otra. Doctora, ¿cuál es el protocolo en el trabajo de parto o cesárea del personal de salud cuando están frente a un código blanco para no contagiarse? Ya, Entonces, la normativa que hay es con respecto, que nos dijeron es que todas consideremos que pudiesen ser VIH positivos, de que tengamos todas las precauciones del caso, usar la ropa adecuada, los EPPs adecuados. Cuando hay una gestante VIH, se tiene un poco más de cuidado, usan los lentes, ¿no? Que ya se han estado usando los lentes, afortunadamente, por esto del COVID, pero es el uso de lentes, material descartable, todos los campos son descartables, y lo otro es una de las razones por las cuales la cesárea debe ser programada, es para que se haga con toda la calma posible. No tenemos por qué apresurarnos, no hay una razón, salvo que haya una indicación por sufrimiento fetal, pero tomémonos nuestro tiempo en no apresurarnos. Y ¿por qué? Porque en la premura podremos pincharnos con el bisturí, con la aguja, etcétera, ¿no? Y todo lo que se ha usado en ese parto por cesárea, que no es mucho en número, pasa a ser descartable, y ya la sala de operaciones tiene todo un protocolo de manejo de la sala, ¿no? Igual si se ha usado una máquina de anestesia general, todo ahora, ustedes saben, hasta las agujas de epidural son descartables, sin considerar de que sean VIH, todo se descarta, ¿no? ok, doctor. Doctora, hay un par de preguntas, pero sí, me gustaría si pudiese hacer una respuesta muy puntual, para no dejarlos a los chicos con la inquietud. Una dice, doctora, en caso de que una gestante tenga varicela y Sí. su parto se adelanta, ¿qué es recomendable, parto normal o cesárea?
parto normal, no hay, la varicela no tiene, no es una indicación para cesárea. Perfecto. Y la última dice, doctora, ¿el recién nacido también comenzará con el tratamiento Targa si la paciente tiene VIH? Pasa todo un estudio, sí, Ujú. es un manejo ya de pediatría, pero sí, les hacen las pruebas primero, es todo un esquema para ellos, protocolo del recién nacido. Sí, eso es cierto, tienen todo un protocolo, porque no todos reciben Targa, ¿no? Así es, Recuerden así es. ustedes que cuando se les hace la prevención del parto, del contagio vertical, si la paciente ha estado con Targa, probablemente ese bebé tenga un Ese mínimo bebé, riesgo de contagio. Pero así si es es, una paciente que empezó Targa muy al último o no tuvo Targa, entonces sí, el ahí sí, enfoque cambia totalmente, ¿no? así Ok, es. doctora Cajas, Muchísimas muchísimas gracias por su participación y damos por concluida su actividad. gracias, doctora, gracias, jóvenes. Buenos Gracias. días. Bueno, continuando con